Escucha esto con mucha atención, porque es probablemente la acusación más grave, más sangrienta y más blasfema que se ha lanzado contra la Iglesia de Jesucristo en los últimos 500 años. Hay millones de personas hoy, quizás tú seas una de ellas, o tengas familiares que lo crean, que están convencidos de que la Iglesia Católica, la Iglesia de los Mártires, la Iglesia que compiló la Biblia, es en realidad la gran ramera de Babilonia, descrita en el libro del Apocalipsis. Les han enseñado a ver al Papa como la bestia y a la misa como el vino de la fornicación. Es una película de terror teológica perfecta. Una mujer vestida de púrpura y escarlata, sentada sobre 7 montes, embriagada con la sangre de los santos. Y te dicen, mira, Roma tiene 7 colinas, los obispos visten de púrpura, los cardenales de rojo, escarlata, y la iglesia mató gente en la Inquisición. Es obvio. Suena convincente, ¿verdad? Suena a que encaja. Pero ¿y si te dijera que esa interpretación es un fraude histórico nacido del odio político del siglo XVI? ¿Y si te demostrara con la misma Biblia que la ramera no puede ser la iglesia, sino que es su enemiga mortal? En los próximos 40 minutos vamos a hacer un viaje al siglo I. Vamos a sentarnos con el apóstol Juan en la isla de Patmos. Vamos a decodificar los símbolos judíos del Apocalipsis que tu pastor ignora. Vamos a ver quién bebía realmente sangre en el año 68 después de Cristo. Y te voy a plantear una trampa lógica de la que ningún fundamentalista anticatólico ha podido escapar jamás. Si la Iglesia Católica es la ramera, ¿por qué confías en el libro, la Biblia, que la ramera te entregó? Prepárate, porque hoy se caen las máscaras. Quédate. Analicemos fríamente la acusación. Si vas a un culto fundamentalista o lees tratados anticatólicos, el argumento es siempre el mismo y se basa en una lectura superficial y literalista de Apocalipsis 17. Dicen que Apocalipsis 17:9 menciona 7 montes y que Roma es la ciudad de las 7 colinas. Dicen que el versículo 4 menciona púrpura y escarlata y señalan las sotanas de obispos y cardenales. Dicen que el oro y las piedras preciosas son las riquezas del Vaticano y los cálices de la misa. Y finalmente, citan el versículo 6 sobre la mujer ebria de la sangre de los santos para hablar de la Inquisición. Suena que tienen un caso, pero fallan trágicamente porque están cometiendo el error de anacronismo. Están leyendo un libro escrito en el siglo I, dirigido a cristianos perseguidos del siglo I, y tratando de aplicar sus símbolos a la moda clerical del Renacimiento italiano. Ignoran que Jerusalén también tiene 7 colinas, que la púrpura y escarlata eran los colores del emperador romano y del sumo sacerdote judío, que el cáliz de oro era el utensilio sagrado del templo de Jerusalén, y que la sangre de los santos se estaba derramando a litros en el circo romano por Nerón, siglos antes de que existiera una Inquisición. Hoy vamos a ver las 2 interpretaciones bíblicas serias: la ramera como la Roma pagana imperial y la ramera como la Jerusalén apóstata. Ambas destruyen la mentira de que es la Iglesia Católica. Vamos a sumergirnos en la Biblia para entender qué quiso decir Dios. Primero, analicemos la teoría de la Roma pagana. El contexto inmediato de Juan es la persecución. Él está preso en Patmos, no por el Papa, sino por el emperador Domiciano o Nerón. La bestia sobre la que se sienta la mujer representa el poder político. Apocalipsis 17:10 dice, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Si contamos los emperadores romanos, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, esto nos sitúa históricamente en el siglo I. La mujer representa a la ciudad de Roma pagana, la capital del imperio que seducía al mundo con su poder y comercio y que exigía adoración al César. ¿Por qué ramera? Porque en el lenguaje profético, las ciudades que comercian con ídolos son llamadas rameras. Roma pagana forzaba a los cristianos a cometer idolatría. ¿Y la sangre de los santos? Nerón usaba a los cristianos como antorchas humanas. Pedro y Pablo fueron martirizados en Roma por este poder imperial pagano. Decir que la ramera es la iglesia es culpar a la víctima de los crímenes del verdugo. Ahora miremos la segunda teoría bíblica, la Jerusalén apóstata. Esta interpretación es profunda. Fíjense en los detalles. La vestimenta de púrpura, escarlata, oro y piedras preciosas es exactamente la vestimenta litúrgica del sumo sacerdote descrita en Éxodo 28. Juan está viendo una figura sacerdotal pervertida. En la frente lleva Babilonia, mientras que el sumo sacerdote llevaba santidad a Yahvé.
Aquí hay una anti-iglesia, una Jerusalén que ha dejado de ser la esposa fiel para convertirse en ramera al rechazar al Mesías y aliarse con Roma para crucificar a Jesús. Además, Apocalipsis 11:8 define a la gran ciudad como el lugar donde también nuestro Señor fue crucificado. Jesús fue crucificado en Jerusalén, no en Roma. Y Apocalipsis 18:24 dice que en ella se halló la sangre de los profetas. Roma nunca mató a los profetas del Antiguo Testamento. Jerusalén, sí. Ya sea que veas a la ramera como la Roma pagana o la Jerusalén apóstata, ninguna de las dos es la Iglesia católica. La Iglesia católica es la novia del Cordero que aparece en Apocalipsis 21. Identificar a la novia con la ramera es la blasfemia máxima. Vamos a la historia. Los protestantes dicen que la Iglesia católica bebió la sangre de los santos. Hablemos claro. Durante los primeros 300 años, la Iglesia católica fue una organización ilegal, perseguida y martirizada. Los papas no vivían en palacios, vivían en catacumbas. De los primeros 30 papas, casi todos murieron mártires: San Pedro, San Lino, San Cleto, San Clemente, San Sixto Dors. Cuando Juan escribe el Apocalipsis, está viendo cómo el Imperio Romano decapita a San Pablo y crucifica a los cristianos. Decir que la Iglesia católica es la ramera que bebe sangre en el Apocalipsis es un insulto a la sangre de nuestros propios primeros papas y obispos. Ellos eran la bebida de la ramera, no los bebedores. La ramera se emborrachaba con la sangre de los católicos. Y sobre el cáliz de oro, Jeremías dice que Babilonia fue copa de oro en manos de Jehová, pero el protestante critica que los curas usen copas de oro. Hermanos, en el Antiguo Testamento, Dios mandó hacer los utensilios del templo de oro puro. Jesús usó una copa. San Pablo habla de la copa de bendición. Que la ramera use una copa de oro para dar veneno no significa que todas las copas de oro sean malas. Significa que el mal imita al bien para engañar. La ramera es la parodia de la Iglesia católica, no la Iglesia católica. Aquí está el argumento intelectual del que no pueden escapar. Es la trampa lógica definitiva. Los protestantes afirman que la Iglesia católica es la gran ramera, una institución satánica, pero al mismo tiempo creen que la Biblia es la palabra de Dios infalible. El problema histórico es, ¿quién definió el canon de la Biblia? ¿Quién decidió qué libros entran? No fue Jesús ni los apóstoles. Fue la Iglesia católica en los concilios de Roma, Hipona y Cartago en el siglo IV. Fue esa iglesia de púrpura y escarlata, esa iglesia jerárquica, la que te dio tu Biblia. La conclusión devastadora es esta: si la Iglesia católica es la gran ramera de Babilonia, entonces la Biblia es un producto de la gran ramera. Si la Iglesia era apóstata en el siglo IV, ¿cómo puedes confiar en que el Espíritu Santo guió a una ramera para elegir infaliblemente la palabra de Dios? Es imposible. O la Iglesia católica es la Iglesia de Cristo y su decisión sobre la Biblia es correcta, o la Iglesia católica es la ramera y no tienes ninguna garantía de que tu Biblia sea correcta. No puedes tener una Biblia infalible y una iglesia ramera al mismo tiempo. Al aceptar la Biblia, implícitamente estás aceptando la autoridad de la iglesia que la formó. Estás besando el fruto del árbol que dices odiar. Vamos a las objeciones rápidas. Primero citan Apocalipsis 18:4. Salid de ella, pueblo mío. Dicen que es un llamado a salir de la iglesia católica. Falso. Eso es sacar el texto de contexto. Dios llama a su pueblo a salir de la ciudad pecadora, Roma pagana o Jerusalén condenada, antes de que caiga el juicio físico. No es un llamado a abandonar la iglesia de Cristo. Al contrario, es un llamado a refugiarse en la iglesia, que es el arca. Segundo, dicen que el Papa es blasfemo por llamarse Santo Padre y Vicario de Cristo. Vicario no significa sustituto, sino representante que sirve. Y Santo Padre es un título de oficio, no de divinidad, igual que Pablo se llamaba Padre de los Corintios. La bestia exige adoración, el Papa se confiesa y se arrodilla ante Dios. Tercero, dicen que Roma ha matado a más cristianos que nadie. Si se refieren a la Roma pagana, sí, pero llamar a la Iglesia asesina, ignorando que es la institución que más vidas ha salvado en la historia con hospitales y caridad, mientras el ateísmo del siglo XX mató a millones, es una exageración histórica grotesca. En resumen, la ramera no es la Iglesia, es la Roma pagana que perseguía a los cristianos o la Jerusalén infiel que rechazó al Mesías. Los símbolos de púrpura y oro son bíblicos, de poder imperial o sacerdotal antiguo, no de moda clerical moderna. Y la trampa lógica es insuperable.
Si la iglesia es la ramera, tu Biblia no es confiable. Hermano protestante, te han contado una historia de terror para que odies a tu madre. Te han dicho que la novia de Cristo es una prostituta. Eso duele al corazón de Jesús. Jesús ama a su iglesia y prometió que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Si la iglesia se convirtió en la ramera en el año 300, entonces el infierno prevaleció y Jesús mintió. Pero Jesús no miente, su iglesia sigue aquí. No te dejes engañar. La verdadera imagen de la iglesia es la mujer vestida de sol de Apocalipsis 12, no la ramera. Te invito a volver a casa. Deja de atacar a la iglesia que preservó la Biblia para ti. Comenta abajo. Si la iglesia católica es la ramera, ¿quién compiló tu Nuevo Testamento infalible? Suscríbete, comparte este video con valentía y activa la campana. Que la verdad nos haga libres. ¡Viva Cristo Rey!